Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Sogor y hoy voy a hablar de cierre de ventas. El cierre es algo que entre la mayoría de los vendedores se tiene como asumido y que además poco a poco con el tiempo vas depurando, pero a menudo entre gente que no se dedica profesionalmente a la venta, emprendedores y gente que tiene que excepcionalmente vender algo, pero que, como digo, no lo desarrolla día a día, pues puede suponer un hándicap, puede suponer una fuente de estrés, ya que es un momento al que nadie le gusta llegar porque directamente hay que preguntarle al cliente si quiere comprar o no el producto y hay gente que no es capaz de soportar ese estrés. Existen muchos cierres, muchos tipos de cierres distintos y además cada uno se utiliza en función del perfil de cliente con el que estemos tratando, perfil de la situación, por la tipología del producto. Es decir, cada cierre, por así decirlo, serviría mejor para un tipo de cliente, un tipo de producto o un tipo de venta. Mi consejo siempre con el tema de los cierres es que en ese diario de ventas que siempre os he recomendado tener, pues tengáis un apartado para cierres y vayáis utilizando diversas técnicas de cierre, diversos tipos de cierre distintos y veáis cuál es el que mejor os funciona, con el que os sentís más cómodos o el que da mejor resultado con según qué cliente. Entonces yo normalmente lo que recomiendo y lo que suelo hacer es en el diario de ventas apuntar pues el cierre tal me ha funcionado con tal cliente en tal situación, o cuando el cliente no parece muy satisfecho con la compra o no parece muy convencido, utilizo tal cierre o tal otro cierre de tal forma. ¿Vale? Al final es lo que sirve este diario de ventas, como digo siempre que hablo del diario de ventas, es ese lugar donde volver para de vez en cuando repasarlo y ver lo que ha funcionado bien y por qué ha funcionado bien, y en el caso de que no haya funcionado bien, por qué no lo ha hecho. Hoy en concreto quiero comentar algunos tipos de cierre o algunas técnicas de cierre que, como digo, son bastante habituales, son muy conocidas entre los vendedores que ya llevan tiempo en esto, que al final son la base. Cuando vas a algún curso de ventas o cuando lees algún libro, siempre te comentan alguno de estos cierres. El primero, y el de manual además, es el dar el cierre por sentado, ¿de acuerdo? Sería algo así como imaginar o dar, pues eso, por sentado que la venta ya está hecha sin necesidad de que el cliente diga que acepta el producto. Entonces, cuando estamos hablando con el cliente, pues muy a menudo hemos hecho ya nuestro sondeo, nuestra argumentación, y cuando llegamos a la fase de objeciones, llega un punto en el que el cliente ya se queda sin objeciones visibles, ¿de acuerdo? Y en este momento, pues normalmente el vendedor suele preguntar, bueno, ¿tienes alguna pregunta más? ¿Hay algo más que quieras comentarme? Si el cliente se queda callado, directamente el vendedor lo que suele hacer es decirle algo asumiendo que ya ha comprado, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, confírmame la dirección a la que te lo tenemos que enviar, o cómo quieres pagarlo, o qué día vas a estar en casa para poder enviarte el pedido, ¿de acuerdo? Normalmente este tipo de cierre se utiliza mucho cuando el trabajo de ventas está bien hecho, cuando se ha realizado una buena fase de sondeo, efectivamente nos hemos dado cuenta de lo que el cliente necesita, le hemos dado los argumentos y los beneficios propios para ese producto o servicio que necesita, lo hemos amoldado a lo que el cliente realmente quiere, y el cliente, pues una vez que hemos rebatido las pocas o muchas objeciones que tuviera, no le queda ninguna otra salida más que comprar el producto. Haciendo este tipo de cierre, lo que le evitamos es ese pequeño dolor, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Entender que cuando hablo de dolor lo digo entre comillas, ¿de acuerdo? Al final decidir siempre supone un coste de oportunidad, siempre supone una fuente de estrés. Al final, hasta decidir por la mañana lo que te tienes que poner, cuando abres el armario y ves la ropa que tienes y tienes que decidir lo que tienes que poner, te supone una pequeña
dosis de estrés, ¿de acuerdo? Cualquier decisión supone un estrés para nuestro cerebro. Bueno, pues nosotros lo que hacemos con este tipo de cierre, dando el cierre por sentado, es evitarle al cliente ese momento de estrés. Es decir, oye, mira, lo peor ya ha pasado, todo lo que mi producto o mi servicio tiene es justo lo que necesitas, te va a servir, vamos a saltarnos esta parte que a ti te duele tener que tomar la decisión y decirla en voz alta, más que nada porque también afecta psicológicamente al tema de coste-oportunidad y cosas de estas, que ya explicaré más adelante, pero vamos a saltarnos este paso y así tú estás más tranquilo, yo estoy más tranquilo y lo damos todo por sentado. El segundo cierre es el cierre imaginario, ¿de acuerdo? Es un cierre en el que se plantea una situación en la que el cliente ya haya adquirido el producto, ¿de acuerdo? Es uno de los cierres, normalmente los cierres se suelen concatenar o se suelen solapar o se puede utilizar más de un cierre en una venta, es decir, rara vez en una venta se utiliza el cierre una sola vez y además rara vez el primer cierre que utilizamos es el que da con la venta. Hay muchas veces que hay que usar varios. Y este es una buena solución para usarlo como ese primer cierre, ¿de acuerdo? Una opción, pues yo qué sé, por ejemplo, imaginad que estáis vendiendo aires acondicionados y le preguntáis al cliente, conforme habéis terminado de rebatir sus objeciones, ya les habéis explicado las frigorías, el no sé cuánto, tal, y le dices, bueno, ¿y esto dónde habría que instalárselo? ¿Es aquí mismo en esta misma ciudad o habría que instalarlo en otro sitio? Cuando el cliente ya se ponga a hablar y te diga, pues no, esto hay que instalarlo en mi casa de campo y tal, significa que él ya básicamente ha asumido también que la venta está hecha, ¿de acuerdo? O por lo menos que la mayoría de las objeciones y problemas se han salvado y que la venta puede continuar o casi puede cerrarse. Además, al realizárselo mediante pregunta, el comprador no se siente tan presionado a tener que él ser el decir, sí, lo quiero, me lo voy a quedar y voy a pagarte por ello y me voy a desprender de mi valioso dinero para dártelo a ti, oh vendedor. ¿De acuerdo? No funciona así. Es decir, haciendo este cierre imaginario, poniendo, por así decirlo, lo que hacemos es nos saltamos la fase del cierre, ¿de acuerdo? Como hemos hecho en el primer tipo, en el cierre de dar por sentado, pero nos lo saltamos sin directamente asumir que la venta está hecha, sino nos lo saltamos para ubicar al cliente ya en el uso del producto, es decir, que el cliente se vea a sí mismo usando el producto o teniéndolo que usar. Pero como digo, al final, si el cliente acepta, si el cliente cae en ese juego, significa que la venta estaría hecha. Otro tercer tipo de cierre es, además es exactamente el mismo que el imaginario, pero es una mezcla entre el imaginario y el darlo por sentado, pero dando alternativas, ¿vale? Es aún un pelín más suave, porque imagina que estamos hablando del mismo aire acondicionado y lo que le preguntas es, ¿y dónde preferiría instalarlo? ¿En el salón, en el dormitorio o en ambos? Pues si el cliente te dice directamente, ay, pues lo voy a instalar en ambos, pues ya sabes que la venta está hecha, ¿de acuerdo? Otro tipo de cierre, a mí este es uno de los que más me gusta, que es el cierre por correlación. Es el típico cierre de vendedor profesional absoluto, ¿de acuerdo? Y además suele ser un cierre incontestable, que se trata de concatenar preguntas cuya respuesta sea sí. Entonces, usando el mismo tema del aire acondicionado, un vendedor profesional que usara el cierre por correlación haría algo así, como decirle al cliente, en un lugar como Alicante, o como Sevilla, o como Madrid, el calor en verano es un problema, ¿verdad? Claro, el cliente te va a decir sí. A eso le seguirías con la siguiente pregunta. ¿Y no dormir por el calor hace que vayamos todo el día como zombies, verdad? Y el cliente te va a decir, pues sí. Así que usted cree que
poder descansar por la noche es algo importante para el día siguiente poder pues estar dando el máximo en su trabajo, en su vida personal, con sus hijos, con su familia, ¿verdad? Y el cliente te va a decir, pues sí, claro, dormir por la noche, descansar por la noche es muy importante. Y luego le lanzamos la pregunta de, ¿y cree que con el aire acondicionado dormiría mejor o peor que sin él? En el momento él diga mejor, directamente podemos dar por sentado que ha aceptado y seguimos nuestra venta ya diciéndole pues eso, cuándo quiere que se lo llevemos a casa, tal, o le podemos presentar si queréis el documento, si sois de tomar albaranes o de tomar pedidos con hoja de papel, o si hay que tomar datos, pues por ejemplo podrías directamente pasar ya a la toma de datos del cliente. Y cuando le dijeras, pues eso, ¿cree que con el aire acondicionado dormiría mejor que sin él? Y si cuando el cliente te dice, sí, dice, pues dígame qué día quiere que se lo mandemos, dígame su nombre, dígame la dirección, porque el cliente ya tiene asumido que lo va a comprar, ¿de acuerdo? Con este cierre por correlación, es importante que las preguntas sea muy difícil responder que no, porque como le deis un pequeño atisbo de que pueda responder que no, o hagáis una pregunta que no sea muy cerrada al sí, os podéis llevar una mala sorpresa, ¿de acuerdo? Otro cierre, que a mí particularmente no es de los que más me guste, pero es de los que funciona y sigue funcionando y funcionará el resto de la vida y que además mucha gente utiliza y muy a menudo, es el cierre por escasez. Se trata de un pequeño cierre, o sea, de un cierre que usa una pequeña treta, pues hay que tener un poco de picardía para evitar que el cliente se escude en ese famoso de tengo que pensármelo, ¿de acuerdo? Entonces, este es el cierre preferido, por ejemplo, de los vendedores inmobiliarios. ¿De acuerdo? No sé si algún día habéis ido a comprar un piso o alquilar un piso y cuando el vendedor inmobiliario te dice, bueno, ¿qué? ¿Te gusta? Bueno, sí, tal, pero me lo tengo que pensar. Te dice, pues piénsatelo rápido porque precisamente a las 12 viene otra pareja a ver el piso que además vienen ya a darme directamente la reserva porque están muy interesados y tal, y les ha gustado, han venido ya 2 veces a verlo, tal. A ver, seamos sinceros, yo siempre que me pasa esto o que me lo comentan, siempre digo lo mismo, digo, a ver, si de verdad tuvieras una pareja que está tan entregada por darte su dinero para hacer la reserva, tampoco tendrías interés en que yo te hiciera la reserva ya, ¿no? Porque te estarías abriendo un problema con los otros. Pero bueno, el caso es que funciona. A lo mejor este de inmobiliaria está tan manido que nos parece muy obvio, pero, pues por ejemplo, es un cierre que también utiliza mucho Google o Apple. ¿Qué hace Google, este cierre por escasez? ¿Qué hace Google cuando saca un producto? Pues normalmente lo hace con plazas muy limitadas, que tengas que entrar por invitación. No, es que si quieres acceder al Google Play tienes que invitarte otro que ya sea miembro y no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que cuando tú tienes esa oportunidad, que quieras hacerlo. ¿De acuerdo? Tan pronto como te dan la oportunidad, oye, durante 24 horas hay plazas ilimitadas y tú enseguida, ay, pues lo quiero, lo voy a comprar. O por ejemplo Apple, otra de las cosas que hace también con este cierre por escasez, y es con el tema de sus dispositivos, te dice, no, se van a fabricar, en una primera tanda se van a fabricar, pues yo qué sé, 100.000 unidades y nosotros vamos a tener disponibles 500. Y tan pronto como se agoten esas 500, durante 3 meses no va a haber más. Y yo me acuerdo que esto, por ejemplo, es una cosa que cuando vas a comprar el iPad o vas a comprar el iPhone que recién ha salido, todo el mundo lo comenta en la cola y el vendedor te lo dice, te dice, oye, piénsatelo si quieres, pero que sepas que si no lo compras hoy, muy probable hasta dentro de 3 o 4 meses ya no lo puedas comprar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú vas a decir, ostras, pues entonces si me tengo que esperar, pues casi que lo voy a comprar hoy, ¿de acuerdo? Esto funciona muy bien, como digo, para todo aquello que signifique dar una reserva o hacer una reserva para un producto, para un servicio, o dar algo por adelantado, o pues como la propia palabra escasez dice, cuando no hay mucha cantidad de un producto.
El último cierre es la lista de pros y contras. Este es básico, ¿de acuerdo? Este es un cierre, hay gente que lo llama el cierre Benjamin Franklin, pero no es exactamente así. Los americanos son mucho de ponerle este tipo de nombres, el cierre del conejo, el cierre del cazador, el cierre de Benjamin Franklin, el cierre del libro, ¿de acuerdo? Para mí es una lista de pros y contras, y es cuando has terminado de argumentar y has terminado de hacer las objeciones y tal, directamente le dices al cliente, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una lista de pros y contras para ver si te interesa o no te interesa. Esto lo tiene bueno, esto lo tiene bueno, esto lo tiene bueno, esto lo tiene malo, esto lo tiene malo. Yo normalmente la lista de pros y contras no lo utilizo como cierre, ¿de acuerdo? Lo utilizo para la fase de objeciones, de tratamiento de objeciones. Ahora bien, si durante la fase de tratamiento de objeciones el cliente no se le ocurre ninguna objeción, directamente paso al cierre pero vamos, al cierre por sentado, ¿de acuerdo? Es decir, si estamos hablando y resulta que al cliente no se le ha ocurrido ninguna objeción, digo, bueno, pues si todo está claro, ¿dónde quieres que te lo envíe? ¿O cuándo quieres que te lo mande? ¿O firmamos el contrato? ¿De acuerdo? Entonces, como digo, esta lista de pros y contras en sí no es una técnica de cierre, es más una técnica para descubrir y rebatir objeciones. Muy importante que sea el cliente el que la confeccione, no que la escriba, la puedes escribir tú, pero con las cosas que te vaya diciendo el cliente. Más que nada porque si el cliente se queda sin objeciones que decirte, entonces es cuando puedes proceder al cierre. Estas son algunas de las técnicas de cierre que hay muchísimas más, hablaré más de ellas. Si te interesan más técnicas de cierre, pues me lo dices y hago otro programa especial con más técnicas de cierre distintas. Pero como digo, estas pues para emprendedores, para nuevos vendedores, gente que no tiene mucha experiencia, pues son las básicas que como mínimo deberíais conocer. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí. Por favor, seguid dejando vuestras valoraciones en iTunes, vuestros comentarios en iVoox, en Spreaker y dejando vuestras consultas, dudas o sugerencias a través del formulario de vendedor profesional. Hasta mañana.